Hola amigos. Las decisiones de los líderes políticos pueden conducir tanto a una guerra prolongada como al hecho de que las hostilidades pueden ser relativamente cortas. Esto también se puede aplicar a los dirigentes militares cuyas acciones pueden causar el mismo efecto. Y es en esta tesitura, en la que se encuentra ahora mismo la guerra. En lo que respecta a la OTAN está clarísimo, sus políticos ya han decidido fiarlo todo a alargar la guerra hasta la extenuación de Rusia. La OTAN ya se ha percatado fehacientemente de que esta es una guerra en la que está en juego su existencia futura, pero tiene que actuar con pies de plomo, para evitar que la guerra derive a nuclear. Por su parte Rusia también está en una tesitura muy complicada, enfrentarse a la OTAN intentando ganarle una guerra solamente amenazando y trazando líneas rojas, y no golpeando fuerte, es una imprudencia que puede costarle muy cara. Además de que es un imposibilismo en sí mismo, porque la OTAN son cerca de 40 naciones y las más poderosas económicamente del planeta, además de sus aliados antiguos y los que va cosechando por el camino, como son los ejemplos de Armenia, Kazajistán, o incluso la misma Serbia. ¿En qué punto está la guerra en este momento? Yo diría que en el momento de la verdad para Rusia, porque ya se ha tenido que percatar lo que significa esta guerra para la OTAN. Seguramente, Putin, cuando empezó la operación especial, no esperaba que la OTAN se arriesgaría a un enfrentamiento directo con Rusia y que se conformaría con ayudar a Ucrania, pero sin que la ayuda molestara demasiado a Rusia. Creo que esa fase ya ha sido superada y también habrá sido asimilada por Putin, como un ejemplo a no repetir, y se habrá dado cuenta que es un error seguir la guerra en esos términos, porque a partir de ahora, ya no puede haber marcha atrás para rectificar errores, ya se ha llegado al punto de no retorno. La OTAN ya ha publicitado públicamente que reconoce a Rusia como el mayor y más poderoso enemigo de la OTAN. En el interior de Rusia cada día que pasa, más estamentos y personalidades le piden a Putin más contundencia con la OTAN, pero ayer, bajo mi punto de vista, una enorme alarma tuvo que resonar en la cabeza de Putin. Porque una importante voz en Rusia, como es Margarita Simonian, redactora jefe del canal de televisión internacional RT, de la agencia de noticias estatal Rossiya Segovia, y de la agencia de noticias Sputnik, se unió al coro de los que exigen una contundencia total contra la OTAN, y de que ha llegado el momento de llevar la guerra a territorio de la OTAN. Margarita Simonian propuso anunciar un ultimátum a la OTAN tras el ataque a Sebastopol. La periodista Margarita Simonian contó cómo, en su opinión, podrían desarrollarse los acontecimientos en el ámbito de la operación rusa en Ucrania y en las relaciones de Rusia con el resto del mundo después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania al cuartel general de la Flota del Mar Negro en Sebastopol. Simonian tiene la teoría de que la escalada continuará exponencialmente, culpó de la escalada al occidente colectivo que gobierna Kiev. Y dijo que la situación no cambiará hasta que la Federación de Rusia se vea obligada a presentar un ultimátum a todos, afirmó la editora jefa de RT. Dijo que a partir de ahora hay que tratar a la OTAN como partícipes del conflicto, y que Rusia debería derribar aviones de la OTAN para empezar, afirmó en su canal de Telegram, comentando sobre la opinión de otra persona en otra publicación. Como he dicho antes, este consejo va directamente a Putin, ya que Margarita Simonian, por su cargo, sabe de la importancia de la comunicación, y de la influencia que tiene la formación de opiniones. Y se une al coro de voces en Rusia que ya no se conforman con ataques de represalias contundentes en Ucrania. Y dicen que a Rusia le hace mucho más daño la propaganda que la OTAN difunde después de ataques como el de ayer al cuartel general de la Armada rusa en Sebastopol. Después del ataque a Sebastopol, Rusia lanzó un ataque devastador contra el aeropuerto de donde salieron los aviones para atacar el cuartel general de Sebastopol. Pero esto no tiene la repercusión negativa para la OTAN, como los que la OTAN asesta a Rusia. Según los medios turcos, el aeropuerto de Kremenchug, desde donde se lanzó el ataque con misiles de crucero contra Crimea Sebastopol, fue alcanzado por Rusia con una gran cantidad de misiles de crucero. No hubo señales de un ataque aéreo, por lo que se cree que se utilizaron misiles de crucero furtivos Kh-50. Los misiles Scalp y Storm Shadow entregados a la base aérea y los bombarderos Su-24M,
que llevaron a cabo el ataque a Sebastopol fueron destruidos. Según la información aparecida en el canal de Telegram militarista, un gran número de bomberos y ambulancias fueron enviados al aeródromo. Hay grandes pérdidas de pilotos y personal de tierra, así como de personal de la OTAN, incluidos los polacos que coordinan los ataques y ayudan al mantenimiento de los misiles. También las autoridades ucranianas admitieron el hecho de los ataques con vehículos aéreos no tripulados contra Nikopol. Curiosamente, junto con las municiones merodeadoras utilizadas, aparece un tipo de vehículo aéreo no tripulado sin nombre que arrojaba bombas, y se cree que se trata del vehículo aéreo no tripulados de ataque S-70 Okhotnik. El cómo se desarrollarán los acontecimientos a partir de ahora, es toda una incógnita para la humanidad, que solo estamos esperando ansiosos, cada movimiento de los políticos de ambos bandos, con la incertidumbre de que cualquiera de esos movimientos pueden llevar sellado nuestro exterminio. Porque la propaganda de la OTAN funciona a pleno rendimiento, hoy lleva tal armamento, mañana lo niega, cada representante de cada nación de la OTAN suelta una consigna, y nadie sabe a qué atenerse. Ayer, según el New York Times, los misiles tácticos operacionales ATACMS, que serán transferidos a Ucrania, estarán equipados con una ojiva de racimo. En el mapa de pantalla se puede ver su radio de acción. El mapa muestra un área de alcance y pueden ser equipados con ojivas nucleares. El experto militar Andrei Klintsevich nombró regiones de Rusia que Ucrania podría atacar con misiles ATACMS de largo alcance transferidos por Estados Unidos. Pueden alcanzar una distancia de hasta 300 kilómetros, dijo el analista en una entrevista con News.ru. Con la ayuda de ATACMS, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden atacar ciudades rusas como Lipetsk, Kaluga, Tula, Krasnodar y Smolensk. Voronezh y Rostov-del-Don, que están más cerca de la frontera con Ucrania, también se encuentran en la zona afectada por estos misiles, añadió el analista. El presidente de los Estados Unidos cambió de opinión y decidió suministrar a Ucrania un pequeño lote de misiles ATACMS, aunque anteriormente había rechazado esta idea. Se desconoce el momento exacto de la transferencia de las armas. El analista militar y jefe del Centro para el Estudio de Conflictos Políticos y Militares, Andrei Klintsevich, explicó que ATACMS no podrá cambiar el rumbo de las hostilidades. En una conversación con Moskovsky Komsomolets, señaló que los ucranianos ya están utilizando los misiles más potentes, como el Storm Shadow, dijo Klintsevich, aunque reconoce que los misiles ATACMS podrían ser portadores de armas nucleares tácticas. Se trata de un arma táctica operativa de misiles, por lo que se lanzará desde tierra en instalaciones y más de alta movilidad, son rápidos y pueden esconderse en cualquier granero, a diferencia de los misiles de crucero que se lanzan desde aviones, y son detectados rápidamente, explicó Klintsevich. El experto advirtió que Ucrania podría utilizar municiones en racimo para ataques masivos contra ciudades civiles y sistemas de defensa aérea débiles. Estos misiles pueden ser portadores de armas nucleares tácticas, por ejemplo la ojiva del bloque 2, que está unificada para albergar una ojiva de misiles nucleares estratégicos. Por lo tanto, Estados Unidos ha tomado el camino de intensificar el conflicto. Pero estoy seguro que los dirigentes rusos encontrarán la oportunidad de reaccionar, dijo Klintsevich. Una de las características importantes de ATACMS es su capacidad para ganar alta velocidad durante la etapa final del vuelo, lo que les permite atacar con éxito objetos protegidos, incluidos puestos de mando y otros objetos enterrados. Con la OTAN lanzada hacia la derrota de Rusia a toda costa, solo falta saber ¿cuánto tardará Putin en tomar una decisión semejante a la aconsejada por Margarita Simonian, y otras muchas voces del ámbito militar que aconsejan lo mismo? Llegados a ese punto, puede que todavía veamos comportamientos inimaginables de los dirigentes de la OTAN. Ahora mismo la guerra ha adquirido un ritmo de crucero imparable hacia el desenlace definitivo, y solo falta por saber quién aguantará mejor los golpes antes del caos definitivo. Y el sector económico va a ser un factor si no decisivo, sí muy importante. Según Bloomberg, la medida de Rusia de prohibir la exportación de diésel, va a suponer una sacudida para todo el mundo.
La decisión de Rusia de prohibir la exportación de diésel y gasolina está plagada de interrupciones en el suministro de combustible antes del invierno. Sin embargo, la profundidad de las consecuencias depende de cuánto dure la prohibición, afirma Bloomberg. Cabe señalar que este año Rusia suministró más de 1 millón de barriles de diésel al día, y fue el mayor exportador marítimo del mundo. Este volumen es suficiente para satisfacer la demanda de un país como Alemania. La pérdida de suministros y el consiguiente aumento de los precios tendrán implicaciones no solo para los comerciantes de petróleo y los camioneros. Los barcos y el transporte ferroviario funcionan con combustible diésel. Además, se utiliza en agricultura, industria y construcción. Según los autores de Bloomberg, absorber todo el volumen de diésel y gasolina puede ser una tarea imposible para el mercado interno ruso. Y algunos de ellos se almacenarán, dice el artículo. En respuesta a la prohibición en el noroeste de Europa, los futuros del diésel de referencia ICE Gasoil Crack subieron bruscamente frente a los contratos de petróleo crudo, superando temporalmente los $37 el barril y alcanzando un máximo de 5 días. Hay que recordar que el invierno pasado, los países de la Unión Europea impusieron un embargo al suministro de petróleo y productos derivados de Rusia por vía marítima. Además, la Unión Europea apoyó el llamado precio máximo del petróleo, la gasolina, el diésel y el fuel oil, procedentes de Rusia. Es decir, formalmente los países de la Comunidad Europea han reducido drásticamente la compra de recursos energéticos rusos, y en consecuencia, competirán con los estados europeos. En cuanto a la duración de la prohibición de exportar gasolina y petróleo, el Ministerio de Energía de la Federación de Rusia destacó que es indefinida, y permanecerá en vigor hasta que se logre un equilibrio de precios y se elimine la amenaza de escasez en el mercado interno. Por eso el canciller húngaro critica la política de sanciones de la Unión Europea contra Moscú, asegurando que los embargos causan más daño a Europa que a Rusia. Si analizamos las sanciones desde un punto de vista pragmático, vemos que causan más daño a Europa que a Rusia, ha enfatizado Petr Svyharto en una entrevista a la agencia de noticias rusa TASS este sábado. Dice que Europa está sangrando por las sanciones contra Rusia. El canciller húngaro ha aseverado que está convencido de que no son necesarios nuevos paquetes de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, porque además, el mundo se ríe de la Unión Europea por sancionar a Rusia. Esperamos que algún día podamos volver a una cooperación civilizada entre Oriente y Occidente, porque esto corresponde a nuestros intereses, ha expresado Svyharto. Estas declaraciones se producen después de que el portal estadounidense Bloomberg informara el lunes que la Unión Europea está lista para discutir en octubre el 12º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye la prohibición del comercio de diamantes, con la intención de aislar a Moscú y debilitarlo en plena guerra con Ucrania. Entretanto, Rusia ha aseverado que no cederá ante las presiones del Occidente y ha prometido seguir desarrollando su economía con el apoyo de sus amigos. Mientras que, según el Kremlin, las hostilidades contra Moscú provocan consecuencias catastróficas sobre la economía mundial. En otro orden de cosas hay una mala noticia para el medio ambiente. Se ha descubierto una gran fuga de metano en el mar Báltico. Durante una expedición destinada a investigar el origen y la distribución del metano en el ambiente anóxico de las profundidades del mar Báltico, los científicos suecos descubrieron una fuga de metano. Por lo general, el metano burbujea desde áreas costeras poco profundas, pero la intensidad de la liberación de gas desde un área tan profunda no tiene precedentes. La fuente de la fuga de metano fue la cuenca Landsort, situada en las profundidades del mar Báltico, y su superficie era de aproximadamente 20 km². Este hecho causó alarma y preocupación entre los investigadores. Se sabe que el metano es un poderoso gas de efecto invernadero que puede atrapar calor en la atmósfera durante largos periodos de tiempo. Esta escala de fuga de metano podría afectar negativamente al clima y al ecosistema del mar Báltico. Los científicos creen que este descubrimiento resalta la necesidad de un estudio y un seguimiento más detallados de las regiones profundas de los mares y océanos, para comprender los procesos asociados con la fuga de gases de efecto invernadero y sus posibles consecuencias. Esto es todo, amigos.
Reciban un saludo.